Hola, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Hoy la cita va a ser de lujo porque vamos a estar presentando aquí en este vivo de Jugando por un Sueño al maestro de los maestros, al formador de formadores, seguramente al número uno en esta materia. Jorge Grifa, lo saludamos desde Bahía Blanca, desde Jugando por un Sueño. ¿Cómo anda? Bueno, lo primero agradecerle lo que ustedes dicen de mí, ¿no? Bueno, mire, uno ha andado tanto tiempo, viste, en esto, que a pesar de las equivocaciones que puede haber tenido, también es cierto que he acertado bastante. Pero antes de ser formador, usted tuvo un paso como futbolista, un tiempo en Newell's, la selección nacional y el salto a Europa. ¿Cómo es que se dio ese pase a Atlético Madrid en una época donde no había tantas transferencias al viejo mundo? No, era muy difícil en aquel tiempo. Pero bueno, yo tuve, digamos, la suerte de salir campeón sudamericano con la selección argentina. En ese momento, Artur Bogosian, que era un empresario, me vino a ver después de haber ganado el campeonato y me dijo que quería llevarme a Europa. Y yo en aquel tiempo, ir a Europa era como ir a la luna, no había ninguna posibilidad cierta. Pero bueno, me dijo que sí, y yo dije, dentro de mi ingenuidad, dije, macanudo, si voy a Europa, macanudo. Y ahí sí, luego se sucedió que iba para el Barcelona, pero automáticamente Bogosian me llevó al Atlético de Madrid, del cual estuve 10 años. Claro, claro. Y se dio el lujo de marcar a grandes figuras. Usted tuvo la posibilidad de jugar contra Di Stéfano seguramente, o contra el mismo Cruyff, contra algunos jugadores ingleses. Al mismo Pelé lo tuvo que marcar en el Sudamericano del 59. ¿Cómo fue esa experiencia contra el brasileño? No, fue claro, Pelé sin ninguna duda, fue Pelé y no hay quien lo borre, pero en ese momento teníamos grandes ambiciones dentro del fútbol argentino y que con esa ambición nos llevó a ganar el campeonato. Después, bueno, naturalmente me vinieron a vir de Europa, me vino Artur Bogosian, un armenio que era representante en ese momento, era prácticamente un empresario. Y bueno, después de ir para España, al Atlético de Madrid, estuve 10 años, ¿no? Fueron pocos, fueron 10 años, que de alguna manera me sirvieron para ganar en experiencia, ganar en el juego, ganar determinadas situaciones que a uno lo hacen cambiar a lo mejor el pensamiento, pero fundamentalmente expresarse dentro de lo que sabe medianamente hacer, que es jugar al fútbol. 10 años en el Atlético y luego ya pegando la vuelta, directamente vine a Newell's Old Boys. Correcto. Usted sabe que el otro día conversábamos con el Bocha Maschio y él se animaba a tirar una comparación, porque obviamente los vio a todos como usted, y él lo ponía a Messi un escalón arriba de Pelé, de Maradona, de Cruyff y de Di Stéfano. Él argumentaba que hoy el fútbol es más rápido y que en Messi veía un mejor manejo a esa dinámica. ¿Usted qué opina? ¿Piensa como él o no? Yo creo que eran jugadores muy parecidos. Yo tuve la suerte, digamos, de enfrentar a Di Stéfano 2 años seguidos en la Copa del Generalísimo en España, 2 años seguidos, y los 2 años le ganamos con el Atlético al Real Madrid en su propia cancha. Quiere decir que yo tenía, digamos, bueno, con Puskás, con Di Stéfano y toda y Santa María, un uruguayo, un montón de situaciones de enfrentamiento, pero siempre me transformé en que supuestamente hace ahora un par de meses me llamaron del Atlético de Madrid y me hicieron sentir otra vez ganador en aquel tiempo tan pasado, ¿no? Y cuando lo tuvo que marcar a Pelé, lo vio ya, era jovencito, venía de ganar el Mundial de Suecia, pero ya lo vio maniero, lo vio con un montón de facultades, de virtudes en el manejo de distintas cuestiones del juego. Yo me acuerdo de una cosa que me pasó con Pelé, jugando ya con Brasil, el último partido que luego salimos campeones, pero yo salté a cabecear y no llegaba la pelota, y él con el pecho llegó.
Es decir, tenía una condición no solo futbolística, sino técnica de una altura superlativa, ¿no? Claro. O sea que a esos jugadores que le mencioné recién, Messi, Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff, usted los ve en un mismo nivel superlativo. Yo creo que eran jugadores que tenían una condición superior a todos los que estábamos jugando, con la mejor predisposición. Ellos, dentro de Di Stéfano, era superlativo. Pelé era inmejorable. El mismo chiquito que argentino ahora, Messi, tiene una condición superlativa. Es decir, son jugadores distintos, marcan una diferencia, pero cerca de ello estamos los otros que accionábamos de la mejor manera dentro de lo posible, ¿no? Dentro de ese pensamiento que teníamos con ser, no decir que éramos el jugador importante, sino teníamos que demostrar que éramos importantes. Y de alguna manera estuvimos cerca de eso, pero eso eran jugadores distintos, no hay ninguna duda. Correcto. Bueno, y a la vuelta de España entonces, ¿es que le pica el bichito de comenzar a formar o ya venía moldeando esa idea desde el Atlético Madrid? No, claro, lo que pasa es que cuando dejamos de jugar al fútbol creemos que sabemos mucho y naturalmente sabemos muy poco. Y yo inmediatamente el Newell's Old Boys me vino a buscar para Armando Botti, que era el presidente en ese momento, que yo dirigiera la primera de Newell's. Y yo en esa situación, digamos, de incertidumbre que tenía, pensando de que sabía mucho, sí, lo agarré. Pero en 6 meses me di cuenta que había que estar muy por arriba de lo que yo pensaba y que sin ninguna duda me faltaba mucho. Entonces le dije a Armando Botti, el presidente de Newell's en ese momento, le digo, vamos a trabajar en las divisiones inferiores. Vamos a hacer de las divisiones inferiores algo importante en Newell's Old Boys. Y bueno, él me dijo, haga lo que quiera, Jorge. Y de ese momento me dediqué al fútbol juvenil, allá por el año 72. Pasaron tantos años, pasaron tan pronto, como dice el tango, ¿no? Los tiempos pasaron demasiado rápido. Pero bueno, estuve metido en el fútbol juvenil de tanto tiempo que a través de errores y aciertos fui transformando un poco en lo que de alguna manera exigía el fútbol profesional. Y bueno, y en este momento, después de tanto tiempo pasado, cuando yo me voy de Newell's, me voy directamente a Boca Juniors, estoy 10 años en Boca Juniors, luego estuve en Independiente, luego regresé otra vez, digamos, a la parte, digamos, que de alguna manera era lo que era mío en determinado momento, cuando Newell's Old Boys me pide que fuera a desarrollar de alguna manera a lo que ellos querían en alguna medida. Y bueno, y yo de todas maneras dije, creo que llegó el momento de donde empecé volver al club de origen. Y esa situación la tengo que agradecer mucho a Newell's Old Boys, a Cristian D'Amico, que de alguna manera me vino a buscar y yo le dije directamente, y esto es un poco improvisado, pero realmente es así. Como le dije, si me venís a buscar para jugar, no estoy en mi mejor momento. Pero si me venís a buscar para desarrollar determinadas cosas dentro del fútbol juvenil, creo que los puedo ayudar. Y entonces, bueno, fue eso que de alguna manera lo lancé ahí y estuve y sigo estando ahora, salvo esta situación, digamos, tan egoísta de la vida a veces, esperando que pase este tumulto de inconvenientes para proseguir. Voy a enseñar lo que no han hecho en el fútbol argentino. Voy a desarrollar a los que enseñan y a los que aprenden. Esa es la situación que se debe de alguna manera provocar en el fútbol argentino. Y eso es lo que voy a hacer en Newell's. Qué lindo escucharlo con las mismas ganas del inicio, porque supongo que allá por la década del 70 tuvo que salir a detectar aquella gran generación que iba a terminar saliendo campeona, por ejemplo, en 1974. ¿A dónde apuntaba usted? ¿Qué es lo que miraba? ¿Cómo hacía el trabajo de detección?
Claro, hay algo que hice yo, por lo menos lo hice yo, pero nadie hace nada solo, porque tuve mucha gente alrededor mío. Yo fui, en vez de esperar que trajeran los jugadores de los distintos clubes a los distintos equipos de AFA, yo los fui a buscar al interior del país, los fui a buscar al norte de Santa Fe, al sur de Entre Ríos, al este de Córdoba, y determinadas provincias como también, digamos, de alguna manera yo sentía que tenía que darle argumentos sólidos, firmes, concretos, dentro de lo que necesitaban los chicos para la ilusión de poder ser jugadores de primera división. Entonces, en vez de esperar que nos trajeran los jugadores, los fui a buscar. Y en esa situación cargamos tanta categoría de jugadores juveniles que salimos campeones. Es la primera y única vez que el fútbol argentino sacó y saca realmente completo el jugador que sale campeón de AFA, con jugadores nacidos de sus divisiones inferiores. Y eso, bueno, a uno lo ha hecho feliz porque de alguna manera ahora me vienen a buscar para eso. Y yo le dije directamente, tenemos que provocar directamente los jugadores que tuvieron la satisfacción de tener la camiseta de Newell's, esos muchachos que están dirigiendo en distintos lugares del país, en la distinta provincia, ir a buscarlo para que nos dé el mejor jugador que tienen en su situación de club, o digamos de alguna manera esa capitalización que tienen en la provincia, para que Newell's vuelva a ser aquel Newell's de muchísimo tiempo que dio una respuesta que no la tenía ningún club, y el país y dentro del fútbol argentino no lo tenían, y ahora vamos a hacer otra vez lo mismo, tratando de buscar que los que tuvieron la camiseta de Newell's en el interior del país como jugadores nos den el mejor jugador de su zona para que Newell's vuelva no solo a ser grande, porque ya lo es, sino para que tome el impulso importante que necesita. Jorge, pero para ello, tanto antes como ahora, se necesita un gran esfuerzo. Usted, tengo entendido que tuvo que hacer un rastrillaje hasta con Marcelo Bielsa, detectando talentos, ¿verdad? Sí, una vez, bueno, un ejemplo, ¿no? Cuando me acompañó un día, porque fui por todo el país con un coche que me había dado el club, porque yo no tenía el coche, se vino conmigo Bielsa a Murphy, digamos, cuando fuimos a ver una prueba, y de ahí apuntamos a Pochettino, que luego de alguna manera fue figura y ahora es figura dirigiendo. Fue de alguna forma donde fuimos ahí, y cuando Marcelo me pregunta qué vio Jorge, él era todavía muy joven y muy lleno de pensamientos de futuro, y le dije, ese es el jugador. Y entonces lo fuimos a buscar, eran las 11 de la noche que lo fuimos a buscar a Pochettino a su casa, hablamos con la madre, con el padre, y después, de alguna manera, nos dio la respuesta adecuada en Newell's Old Boys, que fue Pochettino. Y cuando me hablaron de que había que buscar jugadores en Newell's para competir en la parte provincial, de alguna manera muy importante, y me dijeron que necesitaba los jugadores para dar la respuesta adecuada en la parte defensiva. Y yo le dije, está Gamboa y Pochettino. Gamboa con 19 años y Pochettino con 17. Y di una respuesta adecuada en todo el fútbol argentino. Sí, la verdad que dos grandes talentos. ¿Y cómo hizo con Batistuta? ¿Qué le veía? ¿Cómo lo fueron puliendo desde abajo? Pese a que, bueno, obviamente después la gran explosión la produjo en Boca y en el salto a Europa, ¿no? Bueno, lo que sí realmente pasaba con Batistuta era que él tampoco estaba definido como jugador, ni él tampoco creía que podía llegar. Yo lo vi en Rosario, en un campeonato interno que había, y me gustó. Fue de alguna manera cuando estábamos con Bielsa viendo los jugadores, y yo le digo, mira, ese grandote me gusta. Y dice, ¿qué le ve Jorge al grandote? Me decía Bielsa, y le digo,
es rápido y tiene, digamos, de alguna manera un gran temperamento. Vamos a ver si se puede llegar a estar en News, a ver qué es lo que le podemos agregar para que sea un jugador de primera división. Y efectivamente, él no quería venir, pero de alguna manera yo lo convencí al padre, lo hice de alguna manera estar en la pensión que teníamos en News, debajo de la tribuna. En aquel tiempo, viste, era muy complicado y ya que me preguntás de alguna manera ese principio de Batistuta, estaba en la pensión que tenía News, donde tenía aproximadamente 20 jugadores, y que yo le traía de alguna manera del campo que tenía y sigo teniendo en Arequito, que criaba animales y traía un animal por mes para poder darle de comer a los muchachitos que teníamos en la pensión. Es decir, teníamos vivencia por todos los colores y de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo se hace para conjugar el hecho de detectar un talento, pulirlo, trabajarlo, formarlo, con la necesidad que, y más ahora en estos años, se tiene por los títulos? ¿Hay una posibilidad de que convivan formación y títulos? Yo digo que sí, que ha cambiado la cosa, que ha pegado un cambio muy importante dentro de lo que es ya no solo el desarrollo del chico, porque de alguna manera el fútbol sigue siendo prácticamente igual, salvo determinadas situaciones de argumentos que van cambiando, no en su totalidad de ninguna manera, sino en parte, y entonces uno ha tenido que tratar de adaptarse a eso. Pero realmente hay algo que no se puede evitar, porque realmente lo que necesita el jugador, tener buena técnica, en los potreros, que de alguna manera se los ve, y temperamento, carácter para jugar, carácter para enfrentar al contrario y mostrarle que uno es un ganador. Esa situación, de alguna manera hay que buscarla. Entonces, yo digo siempre que técnica y temperamento, fuerte y coordinado, velocidad física y mental, inteligente y psicológicamente equilibrado. Esos son todos los argumentos que yo busco. Pero lo anterior, porque esto es el jugador ideal, lo anterior es que tenga buena técnica, que tenga carácter y que sea rápido. Claro, claro, y ahí ya está preparado para la alta competencia. Jorge... Claro, yo te digo, mira, complementando esto, sí. Yo tengo escrito un libro que salió en tercera edición, donde voy explicando un montón de cosas que no explica nadie casi. Y no lo digo con toda humildad. Es un libro que escribí durante mucho tiempo y luego lo saqué y salió al fútbol en general, que fue la tercera edición, donde se muestra cómo se desarrolla un jugador de primeras condiciones físicas y psíquicas, sobre todo apuntando a la parte técnica. Y esa situación, digamos, bueno, me la fue mostrando situaciones del fútbol, y ahora tengo escrito un segundo libro que estoy convencido que no hay nada escrito en el mundo, y te lo digo con toda humildad, no hay nada escrito en el mundo, y se lo doy a mi club que me vio nacer, a Newell's Old Boys. Como le dije yo al presidente actual, Cristian D'Amico, te lo voy a dar a vos para que lo expreses dentro de lo que es el fútbol de futuro. Y esa es una situación que no me la pueden evitar. Lo digo con todo orgullo, pero también con toda humildad. Y, por ejemplo, obviamente sin contarnos tanto del libro, pero alguna directiva que se le ocurra, ¿qué le puede decir usted desde Capital, desde Rosario, a estos formadores jóvenes que están iniciando aquí en Bahía Blanca, que juegan en la Liga del Sur, los campeonatos formativos? 2 o 3 cositas que tengan que prestar demasiada atención, más allá de las condiciones técnicas de un jugador. Que Newell's tiene las puertas abiertas para todo aquel chico que quiera tener posibilidades de futuro. Naturalmente lo debe acompañar las condiciones normales, pero para eso tenemos que saber que tiene una condición, que es lo técnico y sobre todo la situación también, lo físico.
Lo técnico y lo físico van de la mano. Lo técnico para desarrollar el fútbol que de alguna manera, como base de sustentación, conoce. Técnico es eso. Y lo físico, el carácter que se debe tener para jugar al fútbol. Por eso te decía anteriormente, técnica y temperamento, fuerte y coordinado, velocidad física y mental, inteligente y psicológicamente equilibrado. Pero eso es el jugador ideal. Claro. Yo no estoy convencido de que vaya a encontrar al jugador ideal, pero debe exigirle a los que desarrollan la enseñanza, que en este momento estoy en Newell's Old Boys, estoy desarrollando del que aprende, o sea, pero sobre todas las cosas del que enseña, que naturalmente eso en el fútbol argentino está un poco olvidado. Jorge, ¿y tuvo que luchar mucho contra los padres? Si bien es cierto, es una situación un poco más moderna, la impaciencia de ellos en torno a los chiquilines. No es tan moderno. Te lo digo yo, que en aquel tiempo yo tenía reunión con los padres en Newell's Old Boys. Yo tenía reunión con los padres y le decía qué es lo que esperaban, que ellos me dijeran qué es lo que esperaban del chico y yo qué es lo que le podía ofrecer del chico, haciendo una comunión de ideas para que sea una cosa que de alguna manera el chico pueda expresarse en lo que está haciendo, un jugador de fútbol. Correcto. Pero, bueno, supuestamente ha tenido que sortear obstáculos, porque el papá cree que el hijo de él es el más capacitado para jugar en primera. Y bueno, coincide con lo que yo le digo. Cuando hablaba con un padre, él y me decía que quería ver si yo podía ver si jugaba el chico, yo le decía, bueno, ¿a vos qué te parece? Le decía al padre. Y me decía, a mi hijo y 10 más. Claro, correcto. Ahora, dada la grandeza de Newell's, es grande del interior, pero Boca e Independiente son gigantes de la Argentina. ¿Tuvo así más dificultades para trabajar en lo formativo en esos dos clubes de Buenos Aires? ¿Cómo fue la experiencia? No, realmente a mí me llevó Mauricio Macri. O sea, Mauricio Macri y Goyo Sillar fueron los que me llevaron a Newell's. Y estuve 10 años. En 10 años hicimos un montonal de cosas. Y yo le dije una vez a Mauricio, no vendrá más chicos, no vendrá más chicos que son los que van produciendo el fútbol de primera división. Y salieron un montón de pibes de la categoría de Boca. Y luego estuve en Independiente, donde también estuve con algunos nombres, no quiero dar nombres tampoco, pero sí unos cuantos. Un corto tiempo, de 2 años. Y ahí de todas maneras ya dije, me voy para mis pagos, me voy para Rosario. Inmediatamente me vino a buscar el club de origen, el Newell's Old Boys, al cual yo tengo un gran afecto, un gran cariño, y fue mis primeros pasos que di en el fútbol a través de lo que yo viví en Casilda, en alumni de Casilda, para pasar luego a el fútbol de Newell's Old Boys, que fue el alemán Shelly, donde me fue a buscar a Casilda y me trajo para Newell's. Y claro, a los 18 años jugué en la primera ya de Newell's, pero realmente tuve una experiencia que yo a veces se la digo a los chicos. Esa experiencia fue realmente importantísima para el desarrollo de lo que yo luego expresé dentro del fútbol. Y me dice, es decir, esa situación tan importante que fue cuando jugué contra Independiente, que yo era hincha de Independiente, y en la delantera de Independiente era Micheli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz, la delantera de la selección argentina. Jugamos contra esa delantera que era Independiente contra Newell's. Perdemos 3-0 y los 3 goles lo hace Micheli, el jugador que yo marcaba. Claro. Y vos fijate qué negativo, pero dije, yo voy a superar esta situación. Y al poco tiempo volví a la primera división, porque de ahí me descartaron inmediatamente, pero inmediatamente también volví a la primera división y luego no la dejé nunca más, hasta la selección argentina. Y bueno, ese es el componente espiritual que usted decía recién, la fortaleza anímica de todo jugador. Y ahí en Boca
tuvieron que pulir a Carlos Tevez, ¿también coincidió con su etapa en el Xeneize? Naturalmente, yo a Tevez te voy a decir una situación. Ramón Madoni, que tiene el fútbol, no el fútbol infantil, sino la escuela de fútbol, me vine y me dice un día, Jorge, hay un chico que me parece que tiene algo de Maradona. Y yo le digo, bueno, Ramón Madoni era. Y le digo, bueno, Ramón, te lo voy a ir a ver este fin de semana. Lo fui a ver jugando ya ya como jugador, digamos, dentro del campeonato de Buenos Aires, pero en una división infinitamente baja. Y lo vi media hora. Y le digo, me voy, Ramón. Dice, ¿no lo vas a seguir viendo, Jorge? Y le digo, no, ya no lo veo más. ¿Y qué te pareció? Digo, lo que vos me dijiste es parecido a Maradona, pero da una cosa que es distinta. Es Maradona. Era Tevez. Ese era el jugador que fui a ver. Carlitos Tevez. Claro, claro. O sea, usted ya tenía un don para percibir las cualidades técnicas de un jugador. Eso lo notó desde que volvió de España. Claro, lo que pasa que los técnicos, normalmente, hay algunos que dirigen bien, pero no saben captar, no saben captar. Hay otros que captan bien, pero no saben dirigir. Lo que hay que hacer es conjugar las dos cosas, saber elegir y ser técnico, dar la respuesta adecuada en lo futbolístico. Y eso no es nada fácil. Pero bueno, yo tuve la gran satisfacción y el agradecimiento siempre a Dios, que digo, me dio esta situación. Sé elegir y sé dirigir. Y esa situación no me la evitó nadie. Siempre lo he llevado a la práctica de la mejor manera y con mis limitaciones, pero también con mis aciertos. Hay un cúmulo. Si encontrás ese libro que escribí hace unos años, te vas a encontrar los jugadores que están ahí en ese libro. Pero si vas a esperar el próximo libro nuevo que va a salir, que está en Newell's Old Boys y que va a partir de Newell's Old Boys, es una situación de argumentos superiores al primer libro, pero además te va a transformar en captador de los jugadores que luego estuvieron en la primera división de las distintas divisiones del país. Y complementar esto, la capacidad de un formador con una infraestructura de un club que acompañe y que esté acorde, ¿verdad, Jorge? Naturalmente, naturalmente. Yo siempre le dije a la gente que de alguna manera estaba, fíjate vos, en Boca, cuando yo voy a Boca, tienen una cancha sola para los jugadores juveniles enfrente de la Bombonera, y le dije, con esto, Mauricio, no hacemos nada. Deja que yo voy a buscar algo por el interior a unos metros o a unos kilómetros de acá de Buenos Aires. Y fui, y eso que tiene Boca en este momento, se lo ideé yo a Mauricio Macri. Comprá esto. También es cierto lo que me pasó en Newell's. Cuando lo de Newell's, que fue anterior a esto de Boca, estaba, digamos, en condiciones buenas, pero realmente entrenábamos entre los árboles, no teníamos ni cancha. Y yo le dije, al presidente de Newell's en ese momento, le digo, cuando vendas el primer jugador que venda, quiero comprar un predio para divisiones inferiores. Efectivamente, se vendió a Ramos, a Francia. Y con parte de esa plata se compró un predio deportivo que en ese momento era el Basurón de Rosario. Y cuando yo se lo llevé al presidente de Newell's a mirar, me dice, pero esto es un basurón. Sí, pero compralo porque le vamos a hacer un predio. Y efectivamente trasladamos ese predio a ese basurón, a un predio ahora que es un orgullo de Newell's Old Boys. Qué linda anécdota. Jorge Bernardo Grifa, le agradecemos este muy buen rato que ha charlado con nosotros. Lo consideramos, como decíamos en la presentación, el detector de talentos por naturaleza,
el gran formador que tiene la Argentina. Nos encanta su lucidez a los 84 años y le mandamos un fuerte abrazo, un cariño muy grande y que haya compartido sus conocimientos con la gente de Bahía. Bueno, te repito lo que te dije anteriormente. En ese momento, viste, me vino a buscar Newell's, que yo fue mis orígenes. Pero te digo, si me vienen a buscar para jugar, no es mi mejor momento. Pero si me vienen a buscar para pensar, creo que los puedo ayudar. Eso fue lo que le dije al presidente de Newell's cuando me vino a buscar aquí en Buenos Aires. Así que ha sido un gusto, muchachos. Y como ven, todavía tengo un poco de resto. Se nota, se nota. Ahí estaba entonces con toda la audiencia de Jugando por un Sueño, Jorge Bernardo Grifa, un capítulo muy especial en esta serie de notas. Los despedimos y volveremos el próximo martes.